A fines del año 2012, diversas organizaciones defensoras de la naturaleza de Arica a Punta Arenas, agrupadas en el encuentro anual Aguante la Vida, decidimos articularnos bajo la necesidad de unirnos y de fortalecernos mutuamente en nuestras resistencias socioambientales ante un modelo económico profundamente extractivista y neoliberal que se basa en la explotación de cuerpos y territorios. Así, convencidas y convencidos de que somos agua, acordamos realizar una movilización conjunta en torno a la defensa y preservación de las aguas para entregar una señal de alerta a las autoridades e inversionistas que se han enriquecido con la mercantilización del elemento vital y motivar el despertar de una población que aún no se había hecho consciente de que sin agua no hay vida y debemos defenderla. La jornada de movilización del año 2013 consistió en concentraciones territoriales del día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para luego, el día 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, confluir en una gran marcha en Santiago, siendo La Moneda el punto de término de 4 brazos de movilización que representaban a los territorios del norte, del sur, de la cordillera y del mar. La movilización giraba en torno a un pliego de demandas estructurales, entre las cuales se encontraban poner fin al lucro y a un modelo que normaliza la propiedad sobre el agua, establecer una gestión comunitaria del agua, asegurando sus prioridades de uso, la derogación de los instrumentos que privatizan el agua y las nacientes de cuencas, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, la dictación con urgencia de leyes que protejan los ambientes fragilizados, en especial de todos los ecosistemas glaciares y periglaciares de nuestro país, el fin de la criminalización de la protesta social y de nuestros dirigentes socioambientales, y la construcción de una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente y soberana, sumándonos a esta histórica reivindicación social. Fue en el año 2017 cuando definimos en nuestro encuentro plurinacional por el agua y los territorios de Concepción que la movilización del 22 de abril ya no se realizaría en una sola ciudad del país, sino que se replicaría anualmente en las distintas plazas principales, dotándola así de un carácter plurinacional. Además, en ese mismo año se estableció que la movilización podría tener distintas expresiones que no solo implicaran marcha. Es por eso que desde ese año consideramos los actos culturales, jornadas de muralismo, activismo digital, concentraciones, intervenciones y pasacalles como otras formas de movilización, expresiones diversas que además han sido fundamentales en tiempos de pandemia. Durante el año 2015 emerge en nuestro movimiento la inquietud por tener una instancia en donde pudiéramos encontrarnos las organizaciones del norte, centro y sur para fortalecer las estrategias y las herramientas de nuestro movimiento social, así como elaborar un programa conjunto. Una de las decisiones orgánicas relevantes de este primer Foro Social por el Agua consistió en declararnos plurinacionales, es decir, situarnos como un espacio político de confluencia de distintos pueblos-naciones. La marcha plurinacional del 22 de abril del año 2017 finalizó con un encuentro abierto de organizaciones en Lirquén, región del Biobío, al igual como había ocurrido en la movilización del año anterior en Temuco, momento en que el Zonal Sur clama por mayor articulación transversal del movimiento. A raíz de ello, se decide organizar nuevamente un encuentro para septiembre de ese año mediante una comisión metodológica que contó con la participación de representantes de todos los zonales MAT y cambiar la denominación de Foro Social por el Agua por la de Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios. El encuentro plurinacional por el agua y los territorios de Concepción se convirtió en uno de los hitos más importantes para nuestro fortalecimiento organizacional y político, debido a que en esta instancia se definieron los principios de nuestro movimiento. Es así que se definió que los encuentros variarían por macrozonal. Por lo mismo, nuestro encuentro anual se realizó en Calama en enero del año siguiente, donde nos propusimos la tarea de relevar la noción de territorios en sacrificio y fortalecer la lucha por no al TPP y no a la megaminería. Y en Paine, en marzo del año 2019, momento en que determinamos la necesidad de seguir construyendo alternativas, economías territoriales, buen vivir, basura cero y la realización de los cabildos por el agua. El encuentro de Panguipulli se realizó en febrero del año 2020, meses después de la revuelta social.
Es ahí donde tomamos determinaciones sobre el momento constituyente, como la crítica al acuerdo por la paz y la decisión de no abandonar la demanda histórica por una asamblea constituyente, pese a la libertad de acción de los territorios de participar en esa disputa. A su vez, definimos que la discusión constituyente debíamos centrarla en la consideración de la comunidad como forma de organización de la sociedad, el cuestionamiento de los derechos de propiedad sobre la naturaleza y la consagración de la naturaleza como sujeta de derechos que le son intrínsecos, saliendo del antropocentrismo. A raíz de estas definiciones, actualizamos el pliego de demandas del MAT, estableciendo el horizonte del buen vivir, como contrario a la noción de desarrollo impuesto por el norte global. Así, nuestro objetivo consiste en la búsqueda de alternativas al desarrollo, que incluyen la gestión comunitaria y ancestral de los bienes comunes, la agroecología, la soberanía alimentaria, las economías solidarias y territoriales, entre otras prácticas. Nuestros principios en toda esta construcción giran en comprender las aguas de nuestro planeta como indispensables para todo tipo de vida. Sin ellas, ningún organismo puede existir. El agua permite la existencia de los ecosistemas que albergan la vida de todos los animales, incluidos nosotros, porque sí, aunque lo solemos olvidar, nosotros también somos animales. Contaminar el agua y utilizar en beneficio de unos pocos es un acto que atenta contra la vida y por tanto un acto de violencia. Los territorios son los sistemas que reúnen a los pueblos y el medio que estos habitan. Los territorios son los espacios socioecológicos que habitamos. Son el mundo que construimos como personas y las relaciones que tenemos entre nosotros y la naturaleza. Creemos que los territorios no deben ser controlados por empresas o estados, sino que deben ser gestionados armoniosamente por las propias comunidades. Sin territorios libres de contaminación y opresiones, no es posible un mundo verdaderamente libre para todos. Un territorio no es solo un pedazo de tierra para nosotros, sino todas las relaciones sociales y ambientales que ocurren en este lugar. Ni el agua ni los territorios son una mercancía, son elementos que al cuidado de las comunidades deben respetarse y colectivizarse. Desde nuestros inicios, la demanda por la Asamblea Constituyente se ha establecido como un eje central de nuestro quehacer, debido a que comprendemos la Constitución impuesta en dictadura cívico-militar no solo como una herramienta jurídica central a servicio del mercado, que impuso un candado neoliberal en nuestro país, sino como el instrumento que mantiene privatizada el agua y constitucionalizó una relación de propiedad sobre la naturaleza. Entendemos que ese es el instrumento que debe declarar el agua como inapropiable y la naturaleza como sujeta de derechos para modificar todo el marco jurídico posterior. A su vez, los cabildos por el agua del año 2019 los entendemos como un proceso constituyente de los pueblos. De aquí nace nuestro Decálogo por los Derechos de las Aguas y su gestión comunitaria, que se suma a nuestro pliego de demandas históricas. De esta manera, para nuestro movimiento, la noción de proceso constituyente es de un proceso social muchísimo más amplio que el momento constituyente de funcionamiento de la Convención Constitucional. A raíz de lo anterior, a fines del año 2020, luego de importantes encuentros virtuales de discusión política que terminaron de dar forma a una incipiente definición alcanzada en el Encuentro Plurinacional de Panguipulli, como movimiento decidimos participar de la Convención Constitucional mediante listas de independientes. 5 convencionales constituyentes del MAT resultaron electos y llevaron adelante nuestras propuestas e impulsaron una bancada denominada Ecoconstituyentes. A su vez, una de nuestras convencionales fue electa coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Nuestra forma de vincularnos al proceso desde el MAT fue de diversas maneras. Algunas son la construcción de una iniciativa popular constituyente junto a Mosacat, Modatima y Red de Territorios en Defensa de los Glaciares, la creación de asambleas informativas a los territorios con participación de convencionales y la movilización constante en las afueras del ex Congreso, generalmente en conjunto con el Movimiento por los Derechos de los Animales.
Finalmente, cuando vimos que nuestras principales propuestas constituyentes se encontraban plasmadas en el capítulo 3 de la propuesta de nueva constitución y en otros capítulos, como ocurrió con los derechos ambientales, la democracia directa y las economías solidarias, además de la planificación territorial con enfoque ecosistémico, apoyamos su divulgación y llamamos a aprobar el texto mediante un comando conjunto con otras plataformas, organizaciones y personas que defienden la naturaleza. Como hemos descrito, nuestro movimiento, a la par de los procesos internacionales y latinoamericanos, se ha vinculado a reflexiones regionales que intentan dar nuevas miradas a la crisis político y ecológica, profundizando la mirada crítica al paradigma del desarrollo, sinónimo de crecimiento económico, y emergiendo otras categorías para leer la crisis y buscar nuevos caminos más propios desde lo latinoamericano, identificando la dimensión extractivista del capitalismo neoliberal y construyendo propuestas desde la alternativa al desarrollo. De esta manera hemos ido incorporando y dando forma al buen vivir como propuesta desde los pueblos. Desde allí se comienza a tomar propuestas con inspiración en las cosmovisiones indígenas, como los derechos de la naturaleza, los bienes comunes, el post-extractivismo, la desprivatización del agua, la autodeterminación de los pueblos, entre otros. En estos 10 años de aprendizaje hemos mirado de manera crítica los extractivismos en gobiernos progresistas o de izquierdas, neoextractivismo, gobierno con acento en la justicia social, la desigualdad, pero que mantuvieron o incluso profundizaron el extractivismo en sus territorios, causando fuertes impactos e incluso violación de derechos humanos, para poder financiar la búsqueda de la justicia social. De esta manera, debemos ser capaces de identificar las falsas soluciones. En efecto, Latinoamérica está bajo la presión de ser proveedora de las mal llamadas materias primas para enfrentar la crisis climática, lo que constituye un relato tendiente a mantener el saqueo histórico, pero ahora con el supuesto noble propósito de salvar el planeta desde el calabro climático. Se nos habla de una transición diseñada por los países del norte y las corporaciones transnacionales a base de falsas soluciones. De esta manera se mantienen lucrando con la crisis, no se resuelve el problema de fondo y se generan más impactos en nuestros territorios. Frente a este nuevo ciclo en curso, nuestra tarea es evaluar considerando las nuevas condiciones internacionales de la crisis política y climática, los impactos globales en la región y los alcances de las transformaciones. Agua para los pueblos y los ecosistemas, por la gestión comunitaria de las aguas, por los derechos de la naturaleza, arriba los y les que luchan. Con el corazón, un joven por siempre pa' llevar a un mundo nuevo por las venas, los dedos en las cuerdas, la frente morena. Somos más que las hormigas de la tierra, somos más que los que explotan y dan muerte, somos más que los señores de la guerra, somos más que los que viven como reyes. Dejaremos la pata en contra de su moral y leyes, en contra de su bomba y leyes, en contra de su opulencia y leyes, en contra de su riqueza y leyes, en contra de su violencia y leyes. Deja de culpar al de tu misma condición. Tu enemigo no viaja en micro ni vive en población, ellos controlan el mercado.